Muy buenas noches, estamos nuevamente con un video de Roulat Anatomía, en este caso hablando del esqueleto de la cabeza ósea. Vamos a hacer referencias a los agujeros de cráneo de la base, pero primeramente vamos a ver cómo se va a estar dividiendo la cabeza ósea. Antes de esto quisiera mandar dos saludos. Uno para la persona que me pidió esto, una amiga mía que es de Honduras, ella es odontóloga y actualmente está en los Estados Unidos. Yo tengo un aprecio muy grande por ella, que es Keren Elizabeth Zelaya, así que amiga mía, te mando un saludo desde Argentina y este video también es para vos. Y bueno, también quisiera hacer una recomendación para todos aquellos que me estaban preguntando sobre histología. Yo no manejo mucho el tema porque hace años no lo veo, pero tengo un conocido, un amigo de la facultad que hace videos espectaculares. Mi recomendación para Tomás Gabriel Blanco, ¿sí? Debajo en los comentarios voy a dejar la dirección de YouTube de su canal para que se puedan suscribir y puedan ver sus videos, y especialmente para aquellos que van a rendir final. Así que bueno, un saludo para vos, Tomás. Así que con todo. Bueno, vamos a comenzar. La parte del esqueleto óseo va a estar formado por dos partes, donde se aloja el encéfalo, que es la cavidad del cráneo, y la parte de adelante, que es lo que le da forma a todas las cabezas que hay en el mundo entero de todas las personas, que es la cara, ¿sí? Vamos a ver que esto se va a dividir por medio de lo que es el ángulo esfenoidal, por una línea que pasa desde el hueso propio de la nariz al canal óptico, y hay otra línea inferior y posterior que va hacia el agujero occipital. De esa manera se divide el cráneo de la cara. Vamos a tomar en cuenta después otra línea por fuera que se denomina la línea sinuosa. Después le voy a poner cuáles son las referencias. No quiero hacer mucho hincapié en esto, sino que me quiero meter de lleno a lo que es la base de cráneo. Otra cosa interesante, hay algo que tenemos que saber: cuáles son los huesos del cráneo. Lo primero y principal son 8 huesos dispuestos en huesos pares e impares. Los impares están en la línea media. De adelante a atrás tenemos el hueso frontal, el hueso etmoidal, el esfenoidal y por último el occipital. Lo que quiero que vean y que siempre puedan describir es las relaciones con quién se va a articular. Todas las articulaciones del cráneo son de tipo sutura o fibrosa, son duras porque van a formar una cavidad. Y esta cavidad no se termina de cerrar ni bien nace la persona, lo que hace que permite que se desarrolle primero el cerebro, el cerebruto, como dice mi profesor, ¿sí? O todo el encéfalo, y después cuando esté realmente maduro se termina de cerrar. Y lo que permite que se pueda seguir expandiendo un poco más son las fontanelas. Después la voy a mencionar cuáles son, ¿sí? Que son los puntos de osificación. Bien, a nivel del temporal, ¿sí? Que es el hueso par, que está articulándose con el efenoide y el occipital, ¿sí? Y después hacia arriba el hueso parietal. De esa manera tenemos todos los huesos de cráneo, ¿sí? Hay algo interesante, quiero que vean esto. Estas son las impresiones en hoja de higuera que va a estar dado por la arteria meningia media, que va a estar irrigando no solamente el periósteo de los huesos del cráneo, sino también las meninges, especialmente la dura madre. Ahora lo que quiero hacer hincapié en esta línea sinuosa que separa lo que es el cráneo de la cara, que acá le pongo las referencias por donde pasa, después véanlo bien, y siempre describiendo en orden, de atrás hacia adelante. Lo que quiero ver es este plano oblicuo, que es lo que nos permite separar la calota de la base. Y tenemos tres puntos de referencias: la lamina velar, el punto terio, ¿sí? Que es donde se termina de cerrar lo que es la articulación del frontal, parietal, a la mayor del efenoides y el temporal. Y hacia atrás esta línea termina en la protuberancia occipital externa. De esa manera separamos la calota de la base de cráneo, que es lo que voy a hacer hincapié en este video. Vamos a dividir a lo que es primeramente la base de cráneo en endo y exobase. La parte de la endobase se divide en tres compartimientos, la exo también, después lo vamos a ver. Lo hace por medio de referencias óseas. La primera referencia ósea que divide el compartimiento anterior del medio es la ala menor desde el efenoides junto con lo que es el tubérculo pituitario, que es el límite posterior del canal óptico, que es donde se apoya acá el quiasma óptico, que es un trayecto nervioso de fibras
del nervio óptico. Después lo vamos a ver cuando veamos pares craneales. Bien, el límite posterior que divide el compartimiento medio del compartimiento posterior es el borde superior del peñasco y el borde superior de la lámina, esta lámina cuadrilátera que corresponde a la silla turca, que es del cuerpo del efenoides. Bien, hacia atrás sigue por el seno lateral y termina acá, en la protuberancia occipital interna, que es donde se aloja la prensa de aerófilo, confluente venoso posterior. Bien, vamos al compartimiento anterior. Vamos a describir de la línea media hacia los laterales. De adelante hacia atrás, como siempre, tenemos acá donde está el puntero, el agujero ciego y por detrás la apófisis cristagalli, que es donde va a tomar inserción la hoz del cerebro, que es un repliegue de la dura madre que divide o separa ambos hemisferios cerebrales, que la hoz del cerebro está en lo que se denomina la cisura interhemisférica. Y termina, estado del cerebro, con un borde libre en la parte del cuerpo calloso del cerebro. Lo que está a los lados son las láminas cribosas del etmoides, como aparece acá, que pasa lo que son los filetes olfatorios, ¿sí? Del nervio olfatorio. Recuerden que el nervio olfatorio es una extensión de la corteza cerebral. Después, vamos a ver de adelante hacia atrás, ¿sí? Vamos a tener los agujeros etmoidales anterior y posterior, donde pasan estos nervios de arterias. Las arterias, por el agujero etmoidal anterior, pasa la arteria etmoidal anterior y por detrás la posterior. Los nervios son el efenoidal y el nasal interno. Estos son ramas del nervio nasal, rama terminal del nervio oftálmico, que es a su vez terminal del trigémino. Estos dos vamos a ver que van a ir desde la órbita hacia estos agujeros para encontrarse en lo que son los senos etmoidales, principalmente para la inervación de estos senos que son paranasales. Bien, después por detrás vamos a ver esto, que es el yugo efenoidal y el limbus efenoidal, que une ambos agujeros ópticos, que por los agujeros ópticos van a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmicas. Bien, vamos a la parte lateral. En la parte lateral tenemos las eminencias orbitarias, donde están las eminencias mamilares y las impresiones digitales. ¿Cómo se imaginaron esto para poder describirlo? Los neuroanatomistas de antes pensaban que esto eran dos glándulas mamarias y que ellas estaban tocando con sus dedos, dejando estas impresiones en las mamas. La verdad que bastante pervertidos, sí, pero bueno, es la manera que ellos se imaginaron esto. La verdad que no tenían otra cosa para hacer antes. No había redes sociales, así que bueno, no tenían con qué entretenerse. Bien, después tenemos la sutura frontoalar, que es la articulación, ¿sí?, de sutura de la eminencia frontal con las alas menores del efenoides. En el compartimiento medio vamos a ver la silla turca, que va a estar delimitado por las apófisis clinoides anteriores y posteriores. En la silla turca se apoya la glándula pituitaria o la hipófisis. A los lados tenemos estos canales o estos surcos cavernosos, donde se encuentra el seno cavernoso, confluente anterior, que después en el video de vascularización con los senos durales le voy a decir el contenido, pero mientras tanto quiero que lo vayan buscando y si se animan pongan el contenido. Esto es muy importante porque van desde la parte posterior del seno cavernoso hacia la órbita, ¿sí? Y también van a ir hacia otras regiones, pero hagan un comentario para hacer un poco más interactivo con ustedes cuáles son los elementos que pasan por el seno cavernoso, ¿sí? Bien. A los lados vamos a tener esto que es entre el ala menor y el ala mayor del efenoides, lo que es la hendidura efenoidal. Por la hendidura efenoidal van a pasar todos estos elementos. ¿Sí? Vamos a dividir a la hendidura en dos partes. Tiene una forma de una coma en realidad. Y la parte interna de la coma o de esta hendidura se llama anillo de zinc, que se forma por la inserción de los músculos extrínsecos del ojo desde la órbita. Acá vamos a ver que por dentro de este anillo de zinc van a pasar las venas oftálmicas, los dos motores oculares del común y el externo, el nervio nasal del oftálmico y las ramas simpáticas, ¿sí?, oftálmicas.
Para recordar, veo dos monas simpáticas. Veo por las venas oftálmicas, dos monas por los dos motores oculares y el nervio nasal, simpáticas por las raíces simpáticas del ganglio oftálmico ciliar. Y por lo que es por fuera del anillo de Zinc van a pasar lo que son el patético, frontal y lagrimal. Para recordar estos tres, pasta frola, una comida típica en Argentina, que a mí me gusta, de batata y de dulce de leche. Si alguno lo quiere preparar y me lo quiere regalar, yo voy a estar con todo gusto para recibirlo, es riquísimo. Así que bueno, si un día vienen de visita gente que está del exterior, yo les recomiendo que prueben la pasta frola, muy rica. Acompañada con unos mates también es típico, ¿sí? Pero unos buenos mates amargos, no mate dulce. Acá en la región del litoral saben preparar un mate amargo. ¿Va? Bien, seguimos. Detrás del agujero o de la hendidura fenoidal va a estar el agujero redondo mayor, que es por donde pasa el nervio maxilar superior, también rama terminal del trigémino. ¿Sí? Bien, después tenemos el agujero oval, por donde pasa el nervio maxilar inferior junto con la arteria meningia menor, y van a ir a comunicarse con la fosa pterigomaxilar, que es donde está la región de los músculos masticatorios y también la región mandibular interna. Después vamos a estudiar esto en cavidades comunes. Detrás tenemos el agujero redondo pero menor. Y de acá comienzan unos surcos que la arteria meningia media que ingresa al cráneo por este agujero va a dejar la impresión en hoja de higuera que anteriormente le mencionaba en las diapositivas anteriores. Bien, ¿qué otra cosa vemos? Lo que es el agujero de Vesalio, que está aproximadamente a este nivel, donde pasa la vena emisaria. Después tenemos el conducto innominado o de Arnold, que también se llama conducto o hiatos de Falopio, que salen los nervios petroso profundo y superficial menor, igual que los profundos, ¿sí? Mayores y superficiales también, que van a formar el nervio ovidiano, ¿sí? Que son ramas del facial y del glosofaringio, a través del nervio de Jacobson. Entonces anastomosan estos dos nervios petrosos superficial mayor y menor y forman el nervio ovidiano que sale por el agujero rasgado anterior. ¿Está? Y de ahí se va por el conducto ovidiano a terminar en la hendidura fenopalatina, que es donde está el ganglio anexo del maxilar superior. Bien, ¿qué otra cosa vamos a ver? El peñasco del temporal. Vamos a ver la eminencia arcuata, que es donde es el techo del conducto semicircular superior, que es parte del aparato coclear o de la audición. Otra cosa que vamos a ver más hacia afuera es el tegmen tympani, que es el techo de la cavidad timpánica o oído medio, que es donde se encuentra la cadena de los huesecillos, que es el martillo, yunque y el estribo, importante para la audición. Después a este nivel tenemos la fosita del ganglio de Gasser, que es el ganglio anexo del quinto par, y va a estar revestido de la dura madre formando el cavum de Meckel. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. En el compartimiento posterior vamos a ver la porción basilar del occipital, que es donde se apoya el tronco encefálico, y delante va a estar el tronco basilar, que se forma por la unión de las arterias vertebrales que ingresan por el agujero occipital. Además va a pasar el bulbo raquídeo recubierto por las meninges, ¿sí? Y lo otro que pasa por acá son los nervios espinales, ¿sí? De la porción medular del 11º par craneal, que se junta con la raíz vulvar para salir por el agujero rasgado posterior, ¿sí? Acá, ¿sí? Junto con el 9 y el 10, además la vena yugular interna. Después vamos a ver las aferencias de esta vena yugular interna. Está por donde pasa entonces el 9, el 10 y el 11. Y este agujero rasgado posterior está entre la articulación del temporal, o del peñasco del temporal, y el occipital. Bien, lo otro es este conducto auditivo interno, que es donde pasa el nervio facial, con su rama intermediaria sensitiva de Grisberg, que termina en el ganglio geniculado. Va a pasar el nervio auditivo, el par 8, también llamado vestíbulo coclear, y la rama, ¿sí?, del tronco basilar, que es la arteria auditiva interna, que va a irrigar a todo lo que es el oído interno. Después lo otro que vamos a ver es este agujero del condilo anterior, que está delante del cóndilo occipital, donde va a pasar el último par craneal, que es el hipogloso mayor.
¿sí? Una cosa más. Tenemos acá la protuberancia occipital interna, que se aloja la prensa aerófilo, confluente venoso posterior, que su eferencia va a ser el seno lateral, que luego sigue como seno sigmoide y termina como vena yugular interna en el agujero rasgado posterior, que lleva todo el drenaje de la cabeza y luego del cuello para terminar después uniéndose con la vena subclavia, derecha e izquierda cada yugular, y de esa manera formar los troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo y terminar como vena cava superior. Ya le dije todo el recorrido. Bien, vamos a seguir. ¿Sí? Esto es más de lo mismo que le mencioné. Vamos a la parte externa o la exobase. Dividimos en tres compartimientos por medio de dos líneas, la visigomática y la bimastoidea. Esto tiene que ver con la exobase, ¿sí? Vamos a ver desde acá adelante. En el compartimiento anterior también se llama facial porque tiene relación un poco con la cara. El compartimiento medio también se llama yugular porque ahí nace o comienza la vena yugular interna. Y por último, compartimiento posterior occipital, que es donde está el agujero occipital o el agujero magno, que ya mencioné que pasaba por ahí. Vamos al compartimiento anterior o facial. Acá vamos a ver que encontramos la arcada dentaria junto con el hueso maxilar superior y el palatino. Acá vamos a ver adelante, detrás de los incisivos superiores, el agujero palatino anterior, donde pasa el nervio esfenopalatino, rama eferente del ganglio esfenopalatino de Meckel, el maxilar superior, y la arteria esfenopalatina, ¿sí? Que es rama terminal de la arteria maxilar interna. Se va a irrigar acá. Y viene desde lo que es las fosas nasales. Y hay algo interesante, y es donde se produce la mayoría de los sangrados. ¿Sí? Bien, a nivel del hueso palatino, vamos a ver que van a estar el conducto palatino posterior, que va a pasar el nervio palatino anterior, además el medio y el posterior. ¿Sí? Y el nervio palatino anterior va a dar toda la inervación, ¿sí? Sensitiva y sensorial, más que nada sensitiva, toda la arcada dentaria anterior, muy importante para los tratamientos odontológicos. Bien, después acá lo que hoy mencionaba es el conducto ovidiano, donde sale el nervio ovidiano, para terminar acá afuera en la hendidura esfenopalatina. Bien, el compartimiento medio, en la línea media, vamos a ver de adelante hacia atrás el tubérculo faríngeo, donde se inserta la aponeurosis faríngea, después la fosita navicular, después dos crestas, la muscular y la sinostóxica, donde se insertan los músculos recto anterior menor y mayor, que son músculos del cuello, también llamados prevertebrales. Bien, a los lados, bueno, después el agujero occipital, como mencioné acá, ¿sí? Que pasa todo lo que es el bulbo raquídeo, etcétera, etcétera. Vamos acá, la parte lateral, que es a lo que la mayoría le cuesta. Vamos a tomar referencia a la apófisis cigomática, la linterna de la apófisis pterigoides, atrás el cóndilo temporal, nada que ver, el cóndilo occipital y por último la apófisis mastoidea. Vamos a formar un cuadrilátero con estas referencias anatómicas. Y en el medio acá la apófisis estiloides. Otro comentario. Describan que ligamento y músculo se inserta en la apófisis estiloides, que forma parte del ramillete de Reolano. ¿Sí? Para ser más interactivo nada más. Bueno, trazamos una línea media que va de la apófisis pterigoides, pasando por la apófisis estiloides hasta la apófisis mastoidea. Se divide en dos triángulos, un anteroexterno y un posterior-interno. En el anteroexterno, de adelante hacia atrás, vamos a encontrar esto que es el cóndilo temporal, que se relaciona con esta cavidad glenoidea, donde se articula con el cóndilo del maxilar inferior o de la mandíbula, para formar la articulación temporomandibular, que es, acá siempre viene como la confusión si es doble o bicondilia. En realidad es doble condilia, ¿sí? Bien, después en el medio de la cavidad glenoidea va a pasar la cisura de Glaser, que pasa al nervio de la cuerda del tímpano, rama del facial. Este nervio se une con el lingual, que es rama del maxilar inferior, para llegar a dar la inervación sensitiva y sensorial en los bordes laterales de los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿sí? La parte sensorial o del gusto lleva a la cuerda del tímpano, recuérdenlo.
Después tenemos acá el conducto auditivo externo, que es donde entra aire nada más al oído. Y por último la ranura digástrica, donde se inserta el vientre posterior del digástrico, un músculo de la región supraioidea. Después voy a preparar un video de músculos del cuello. En la parte interna, de adelante hacia atrás, vamos a ver el agujero oval, que se comunica con la endobase, donde va a pasar, repetimos nada más, el nervio maxilar inferior, que llega a la zona o la fosa pterigomaxilar para dar inervación a todos los músculos de la masticación y para la parte sensitiva de la cara. Y después la arteria meningia menor que ingresa al cráneo. Después, detrás, el agujero redondo menor donde ingresa la arteria meningia media. Ambas arterias son ramas de la arteria maxilar interna. Recuerden que la terminal es la esfenopalatina. Después, el agujero carotídeo que solamente se ve de la exobase, donde ingresa la arteria carótida interna, perforando la dura madre y luego ¿sí? se mete en el peñasco del temporal. Sale del peñasco para ingresar al seno cavernoso. Ya le dije un elemento que pasa por el seno cavernoso. ¿Ah? Bien, después voy a hablar de vascularización del encéfalo. Por detrás está la fosa yugular, que es donde sale la yugular interna. Además, por ahí van a salir los pares 9, 10 y 11 ¿sí? de los nervios craneales. En el medio está este pequeño conducto que es la cresta o el conducto timpánico, la cresta yugular, que es donde ingresa el nervio de Jacobson al oído medio. Y después el agujero estilomastoideo, que es donde va a salir el nervio facial y va a pasar junto con la arteria estilomastoidea. El nervio facial, recuerden, sale el tronco cefálico, ingresa al conducto auditivo interno, después se mete en el hiato, en el conducto de falopio para salir por el agujero estilomastoideo. De esa manera va hacia la cara para dar la inervación sensitiva. Y da dos ramas, una superior y otra inferior, ¿sí? O temporofacial y cervicofacial. Y recuerden esto, ¿cuál es la diferencia entre la parálisis central y periférica? ¿Sí? Para saber esta parte muscular. Y muy importante dato también, cuál es la parálisis que se produce en el accidente cerebrovascular. Recuérdenlo y después describan la clínica. Y acá otra cosa que vemos acá, el agujero condilo anterior donde sale el hipogloso mayor. Así que nada más, espero que el video sea de utilidad para el repaso de la neuroanatomía. Después voy a preparar lo que es la parte de los pares craneales con su recorrido y volver a mencionar esto porque es medio complicado. Muchos éxitos, a no bajar los brazos. Yo estoy pidiendo siempre a Dios para que le ayude en todo y que puedan seguir aprobando y avanzando en esta carrera que es hermosa. Recuerden, nosotros nos preparamos para dar la mejor atención a las personas. Un abrazo grande desde Argentina, desde Santo Tomé Corrientes, y que pasen una hermosa semana. Muchas bendiciones.